Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Mesa, soy aprendiz del SENA para tecnólogo en automatización industrial. Mi número de ficha es 684071 y debo hacer un tutorial de cómo se debe utilizar un multímetro para realizar mediciones eléctricas. Entonces, este es el multímetro y estos son los plus o los cables que nos permiten realizar las mediciones. Entonces, pues, inicialmente el multímetro debe estar en off para evitar que se descargue o se dañe. Y pues seleccionamos lo que vayamos a medir, colocamos el plus negro en el común, que nunca se debe cambiar, y de acuerdo a la magnitud se debe ir poniendo acá. Por ejemplo, si es amperios, se selecciona acá en la perilla si es continuo o alterno, y acá en amperios. O las otras magnitudes se ponen en el otro zócalo y se selecciona. Este multímetro tiene estas opciones, no todos son así, algunos tienen las magnitudes más distribuidas, pero en este caso los amperios son solo así. Entonces, pues, para recrearlo más gráficamente, vamos a utilizar un dibujo en el tablero que ya preparamos. Entonces, pues, esto que se encuentra acá es un circuito de resistencia y una fuente de voltaje, y este dibujo corresponde a un multímetro, como el que tenemos acá, con tres otros. Entonces, pues, por medio del marcador vamos a recrear los ejes. Vamos a utilizar marcador azul para crear el neutro y el rojo para el positivo. Entonces, pues, suponiendo que vayamos a medir amperaje, debemos interrumpir el circuito, por decirlo así, cortar en un momento y conectar el multímetro en serie, después de haber, claro, seleccionado en la perilla y colocado el plus correctamente. En nuestro multímetro los amperímetros se miden desde este socket. Entonces, pues se conecta acá. Y el negativo, que en este caso va a ser el color azul, que es el del centro, se pone acá. Conectando en serie el multímetro al circuito para la medición del amperaje. Cuando se desea medir, por ejemplo, el voltaje, la operación es totalmente contraria, ya que no se mide colocando el multímetro en serie, sino que se debe poner en paralelo. Entonces, por ejemplo, para medir el voltaje que pasa por esta resistencia, lo conectamos desde este zócalo acá y desde el negativo, desde la mitad, acá. Ahí sabemos qué voltaje está pasando por esta resistencia. En esa posición el voltaje de la pantalla va a ser negativo. Bueno, entonces, acá. Y cuando se quiere medir, por ejemplo, resistencia, debemos impedir el paso de los electrones o desconectar el circuito para que se pueda medir la resistencia. Y se hace la misma operación que con el voltaje. Se conecta acá y acá. Pero interrumpiendo el circuito para que no vaya a pasar corriente, o si no estaríamos midiendo voltaje. Cuando vamos a medir, por ejemplo, una magnitud como la conductividad de un cable, se debe poner, suponiendo que este es el cable, se debe poner en cada uno de las puntas o en alguna parte del cable